Yo soy Paula Baeza Pailamilla, soy mapuche, soy artista visual, performer, también trabajo con arte textil. Bueno, tengo 35 años, quizás eso también es un dato importante. Así que, bueno, nací en el 88, en un año bastante decisivo, pienso yo, para la historia del territorio chileno. Y bueno, me dedico a la performance desde el 2011 aproximadamente, ya un poquito más de 10 años. He trabajado con diferentes espacios, diferentes materialidades, eh, y bueno, tengo formación en danza contemporánea, estudié en la Universidad Arcis y desde ahí es cuando derivo a la performance de alguna forma y cuando me encuentro con la performance, creo que fue eh, mi plataforma para poder mostrar y decir lo que quería decir. Pero creo que también sin la danza no hubiese conectado esas dos cosas. Entonces, también para mí ese antecedente de haber estudiado danza y también en esa universidad que es súper icónica para todo el campo intelectual crítico y artístico en Chile, es sin duda para mí súper importante también dentro de cómo me desarrollé como artista después. Lo recuerdo muy bien y tengo muchos datos. Estaba estudiando danza en Arcis, estábamos en tercer año y se vino el movimiento estudiantil, eso fue en el 2011. Y frente a todo eso empezamos a organizarnos como escuela, a hacer actividades al aire libre, en la calle, en el paro, empezamos a hacer muchas clases abiertas, intervenciones. Por ahí se empezó a generar una cosa bien interesante en donde ya toda la práctica que llevábamos disciplinar, propia de la danza, que es bastante disciplina, ¿no? Como de muy técnico, de estar entrenándote diariamente, salimos un poco de eso y empezamos a hacer otras cosas. Siento que se abrió un área mucho más creativa, más lúdica, súper vinculado a lo político, a la manifestación de lo político. Entonces, bueno, después de que eso empezó como a irse cada vez más aumentando, mientras más se ponía más fuerte el movimiento estudiantil, nos fuimos a toma en la universidad, nos tomamos la escuela y en cierto punto ya no hubo más actividades, como que la toma medio que cortó un poco ciertos procesos que empezamos a llevar. Y nos quedamos medio sin actividades y yo en ese periodo empecé a tomar un taller de performance, de género y performance en Balmaceda de Arte Joven. Y ese taller lo daba señorita Ugarte, que es una artista performer chilena, y yo gracias a ese taller conocí la performance porque yo no sabía que existía esta cosa como más como una forma de hacer arte. Fue eh, un descubrimiento que a través del aprendizaje también, porque no fue que yo vi una performance y dije, bueno, esto quiero hacer, sino que en la medida que fuimos haciendo, íbamos eh, practicando esta forma de hacer arte en las clases de la Alejandra Ugarte, para mí fue súper importante, como que de verdad que ella para mí fue muy importante. Y además el tema, porque era un taller de género y performance, entonces también ahí se permitía mucho jugar, pero también habían cosas muy técnicas, había harto de historia, de teoría de la performance. Y ahí yo dije, esto era lo que yo quería hacer porque me pasaba mucho que en la escuela de danza, si bien había un espacio muy grande y muy rico para eh, ampliar toda tu creatividad en relación a lo más crítico, siento que también era muy, como decía antes, muy disciplinar, como que estábamos mucho tiempo entrenando, mucho tiempo, todos los días en la escuela, en clases de danza así técnica, y encerrados un poco, pues como que a veces era desesperante de mirar que afuera estaba la gente protestando y nosotros estábamos en clases de danza y era como, estamos trabajando con el cuerpo, nos pensamos como cuerpo en grupo, pero estamos siendo totalmente indiferentes a lo que pasa afuera. Entonces yo siento que eso en general nos pasó a toda nuestra generación,
al menos en mi curso estábamos todos así como tan enojados y cuestionando tanto la institución universitaria por eso, que eso nos dio harta fuerza y fue un aprendizaje muy desde lo experimental nomás. Entonces, bueno, me encuentro con este taller de performance, empiezo, me encantó, y después volvimos, se bajó la toma, volvimos a clase y yo siento que entré como con otra perspectiva a estudiar danza de nuevo, como a retomar después de todo lo que había pasado, todos los ánimos estaban súper como bajos, con mucha desesperanza, un poco de enojo, eh, pero siento que también aproveché esos últimos años de estudiar para trabajar en lo que a mí me gustaba, lo que me interesaba, que era la performance. Y de ahí, bueno, me titulé y siento que profesionalmente bailé un poco más. Hice un par de obras con Kevin Magne, que es coreógrafo, es bailarín y mi mejor amigo. Estuvimos trabajando un poquito más de tiempo y después ya simplemente me dediqué a la performance. Desde la performance empecé a trabajar con video y arte textil, muy desde lo experimental también, sin tener una aprendizaje técnico previo. Fue todo así bien intuitivo y bien tratando de aprender de otras personas o de internet, cosas así muy, muy como simples. Y, y luego siento que en los últimos años he querido mucho retornar a la danza, reconciliándome un poco porque siento que me alejé porque estaba media enojada con la danza, decía como esto es tan disciplinar, es tan encerrado, no dice todo lo que siento que hay que decir en relación a, por ejemplo, el tema que a mí me interesa, que es hablar de colonización, hablar de los pueblos indígenas, hablar del pueblo mapuche, de la situación que se vive en Chile con el pueblo mapuche. Sentía que como que no alcanzaba y que la performance sí, con una cosa, con un signo, podíais decir muchas cosas. Um, pero sí, siento que el cuerpo de alguna forma me está pidiendo volver y de hecho ahora el año pasado empecé a trabajar una performance coreografiada y ahora estoy retomando la danza, estoy tomando clases de danza contemporánea para volver un poco a conectar la performance con el cuerpo, ¿no? Como sé que están muy vinculadas, pero al mismo tiempo cuerpo y movimiento, porque lo conecto también con que yo me moví. Yo vivía en Chile y el año pasado migré a Suiza, estoy viviendo hace un año fuera de Chile y siento que también el cuerpo me está pidiendo movimiento, como que me moví de territorio y también tengo que moverme de alguna forma en, no sé, en mi trabajo. Eh, bueno, esa performance, ese trabajo surge a raíz de la invitación que me hace Pablo Rojas de Galería Callejera, que tiene este proyecto de este vehículo con una vitrina atrás, el formato que me parece súper interesante porque es una galería, pero al mismo tiempo está afuera, está en el espacio público y se mueve, entonces siempre me ha gustado mucho ese proyecto. Y no era la primera vez que yo trabajaba ahí también. Antes había trabajado con Etnoturismo y María Iris Flores, que hicimos esa obra. Y en esta nueva invitación que se hizo en el patio del Mavi, no me acuerdo cómo se llama ese patio, pero bueno, es el patio de la entrada, ¿no? Del Mavi. Y esa obra la pensé o la tomé como referencia en base a algunas imágenes que siempre me aparecían, como yo siempre estoy buscando información sobre pueblo mapuche y Google, como usando Google como una herramienta de búsqueda y de buscar archivos y material en Internet, que es lo que uno tiene como más próximo. Siempre me aparecían imágenes de unos maniquíes eh, como con fondo negro y joyas, ¿no? Como joyas mapuche tradicionales, un poco aludiendo a la vestimenta también, y aparentemente siendo como usando las joyas de mujeres mapuche. Y a mí esa imagen siempre me llamó mucho la atención. Y en otras imágenes también, como cosas donde te explican cómo se llama cada joya,
también figuras femeninas, pero sin rostro. Y siempre yo me preguntaba por qué no tienen cara estos maniquíes o estas ilustraciones que pretenden o quieren enseñar algo, mostrar algo, pero no tienen cara, no tienen identidad de alguna forma. Son como simplemente unos soportes, pero que tienen forma de cuerpo. Entonces empecé a trabajar en esa idea de cómo los museos, o claro, los museos que tienen elementos tradicionales indígenas, en este caso mapuche, en este caso joyería, usada por mujeres mapuche, son exhibidas de esa manera. Y lo que hice fue vestirme como si yo fuera ese maniquí, cubriéndome todo el cuerpo con una tela negra y sentándome dentro de la galería callejera durante una hora, haciendo una especie de representación de un maniquí que está en exhibición. Y lo interesante, creo yo, además de la performance, es lo que pasa con el público, que pareciera que no se entiende inmediatamente que eso es una persona que está debajo, porque yo estaba completamente inmóvil, estaba tratando de verdad de no moverme, pero había algunas personas que lograban darse cuenta por la respiración. Eso era como el único gesto que se podía eh, ver de que ahí había un cuerpo que estaba vivo, o una persona que estaba sentada ahí. Eh, entonces también eso a mí me parece interesante, la reacción del público, cómo se genera en el espacio, que activa esta performance en el espacio público. Y después, yo siento que esa imagen igual es bien potente, sobre todo cuando yo me levanté y me fui, cuando se acabó la performance, yo me paré y me fui, entré al Mavi, los amigos que estaban ahí me decían que fuerte es ver ese cuerpo que después se para y se va, es como, y que alguien del público había dicho como, uy, voy a soñar con esa machi hoy día, como que alguien dijo eso, como una imagen media como pesadilla, sueño, como una cosa muy abstracta, rara, y claro, entiendo yo que esa imagen es súper fuerte, ver un cuerpo tan quieto y después que se mueva, que está vestido de esa forma. Y es por eso que después seguí trabajando con esa performance, hice otras intervenciones en otros espacios públicos, más caminatas, grabamos algunos videos, entrevistas, en donde se hizo esta performance más en movimiento, más de pie, interviniendo otros lugares. Y eso derivó en que terminé realizando esta performance ya como más video performance, que es la obra que está en la colección del Posto, en donde es este video vertical, se monta así como un monitor, en donde yo estoy sentada, pasa determinada cantidad de tiempo, y yo después me paro, me voy, después vuelvo y así, es un loop. Y esa idea la trabajé con Dani Rebeco, que es un artista visual chileno, y bueno, finalmente quedó así, esa obra. Esa es como la última versión, con otra versión que hicimos un trabajo de estudio y fotografía con Lorna Remele, que es fotógrafa y amiga también, en donde hicimos 4 fotografías de distintas partes del cuerpo de con ese mismo vestuario. Sí, eso yo creo que está bien interesante y ha sido desafiante para mí, porque claro, como decís tú, acá está la fuente de ese tipo de mirada, po, del canon también del arte, y de cómo se observa y que se muestra en los museos. Y siento yo que acá pasa algo bien interesante con, por ejemplo, los museos de arte contemporáneo, invitando a artistas indígenas, por ejemplo, o artistas afrodescendientes, porque hay una situación que no se puede obviar, que para mí es muy relevante, que está el antecedente de cómo eran exhibidos nuestros cuerpos, porque decimos exhibición como una muestra de arte contemporáneo, pero también yo no puedo dejar de pensar en los zoológicos humanos, de personas que estaban en exhibición, indígenas, personas indígenas o mapuches, selknam, que estaban en exhibición en Europa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo
los artistas que estamos acá somos conscientes de esa realidad y cómo subvertimos esa mirada, que es lo que tú dices también en relación a quién ve o cómo se alimentan las instituciones de esa mirada. Y siento que nosotros, digo nosotros un poco amplio, pero pienso en los artistas que han migrado también y que hemos tenido unas conversaciones súper interesantes en relación a esto, de por qué nos invitan, por qué quieren mostrarnos y cómo nosotros trabajamos esa mirada, porque somos también conscientes de que nos están invitando, para qué nos están invitando. Estamos siendo nuevamente usados de alguna forma por estas instituciones para hacer una especie de lavado de imagen, de decir, bueno, estamos reconociendo a los pueblos indígenas, estamos abriendo espacios para que hayan voces más plurales dentro de los espacios, pero que sin embargo siguen funcionando como estructuras coloniales, blancas, eh, con colecciones inmensas y millonarias. También hay un tema como de lo económico, no solamente una cosa de la jerarquía cultural, sino que también económica. Eh, y nosotros estamos ahí, al medio, entre los espectadores y las instituciones. Entonces, yo siento que tenemos que lidiar mucho con esa zona de conflicto que nos genera este trabajo también, porque, claro, de todas formas igual es un trabajo. ¿Cómo nosotros podemos ser conscientes de esa utilización de alguna forma, pero también nosotros poder tener agencia dentro de ese uso o de esa muestra de nuestros cuerpos en esos espacios? Y yo creo que ahí hay una complejidad que es bien interesante, que una es reconocer que existe esa complejidad, porque sería un poco ingenuo decir, no, bueno, las cosas han cambiado y son diferentes. Yo creo que no, lamentablemente no son diferentes. Pero sí lo que podemos hacer es entrar en esos espacios, porque también nos merecemos estar en esos espacios. Nos deben eso, darnos un espacio para que podamos mostrar nuestro trabajo, lo mínimo que se puede hacer. Y que aparezca nuestra voz, que aparezcan nuestros cuerpos con nuestros discursos y no con los discursos de ellos. Yo pienso que eso es como una de las cosas que para mí es importante. Eh, pero claro, no dejarse tampoco llevar por creer que está todo bien, ¿no? Yo creo que habitamos la incomodidad completamente. O sea, se habita la incomodidad, se habita la contradicción. Para mí eso es súper importante de señalarlo siempre, porque no hay una cosa que esté finalizada. Yo no tengo una respuesta para decir, bueno, yo lo hago de esta forma, por ende yo no me contagio con esa colonialidad. Yo siento que estamos todo el rato en la colonialidad, trabajando cómo poder de alguna forma transformar esa mirada, porque nosotros también los estamos mirando a ellos y cómo nosotros visibilizamos esa mirada crítica que tenemos. Yo creo que eso se ve en el trabajo que se expone y claro, en las voces que nosotros tenemos para compartir con la gente, con el público. Estoy participando en la residencia Jaspis, que está ubicada en Estocolmo, en Suecia, desde el 1 de marzo. Voy a estar hasta fines de mayo. Estoy como artista internacional, así que he tenido la posibilidad de conocer hartos curadores, curadoras, artistas que han venido a visitarme al estudio, y eso ha sido súper interesante porque a esta residencia no le interesa tanto la producción artística, sino que puedan hacerte conexiones y puedas conocer el contexto de acá, lo cual para mí es muy interesante porque en Suecia, así como en Noruega y también en Finlandia, existe el territorio Sami, que es un pueblo indígena que está acá en el norte, y gracias a eso he podido, bueno, estoy empezando a conectarme con artistas Sami, con curadores que han trabajado con esos temas, y eso me parece súper interesante, cómo conectar, por ejemplo, desde mi mirada, lo que es el arte mapuche contemporáneo con el arte Sami contemporáneo. Eso está súper interesante. Al menos como que he tratado de aprovechar este tiempo de conectarme con personas que están enlazadas con eso, y bueno, espero que pronto pueda ir al norte a ver algunas exposiciones de artistas que son súper reconocidos, Sami.
Y bueno, estuve el primer mes en marzo trabajando para el Open Studio que se hizo el 22 de marzo, en donde se hizo, como el nombre lo dice, una especie de estudio abierto en donde se invitó a personas, público en general, a visitar los estudios de los artistas. Acá hay 9 estudios, hay personas, artistas suecas, suecos y también de otros países. Y se hicieron charlas, se hicieron presentaciones, yo hice una performance, estuve trabajando una pieza textil que tiene relación con el territorio ancestral mapuche, es un mapa enorme que hice en tela a modo de cubrecama, una cosa que me pueda abrigar, abrazar y una manera de traer el territorio a este territorio que no es el mío. Una especie de territorio onírico, medio un deseo de territorio que no está, pero que al mismo tiempo yo misma me puedo inventar. Así que en eso he estado trabajando y también he estado, bueno, tengo un proyecto más, un poco más largo, de largo plazo, que tiene relación con el lenguaje, bueno, está para mí muy vinculado el territorio y lenguaje, el idioma, y bueno, en Europa ha sido bastante complejo porque no hay mucha gente que hable español, el inglés es el idioma con el cual me he tenido que comunicar y nuevamente tenemos una lengua colonial con la cual me tengo que aprender a comunicar con los otros, entonces he estado eh, también investigando y experimentando algunas cosas en relación a eso, cómo el lenguaje define identidades o las desarma, eh, el aprendizaje del mapudungún, el español como lengua colonial, pero que acá también se reivindica mucho como una lengua migrante latinoamericana, por ejemplo. Cosa que también tiene sus dos caras, ¿no? Porque claro, uno dice, sí, hablemos español, pero bueno, también en Chile es otro el contexto cuando se habla de pueblo mapuche y lengua. Entonces eso ha estado interesante también. Eso he estado trabajando acá en Yaspis.